Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a resolver y a graficar ejercicios que incluyen cambios de estado y variación de temperatura. Supongamos que sacamos un trozo de hielo del freezer que está a 18 grados bajo cero y lo dejamos arriba de la mesada que tiene una temperatura de 25 grados y se transforma en agua. Por lo tanto, el hielo tiene que fundir para transformarse en agua. Pero antes de fundir tiene que llegar al punto de fusión, que es de 0 grados, para luego, una vez que se transforme en agua líquida, subir su temperatura a 25 grados. Fíjense que el calor específico del hielo es distinto al calor específico del agua. Para eso necesitamos dos datos fundamentales. Uno, el calor de fusión, en este caso 80 calorías por gramo. Y otro, la masa, que en este caso es de 50 gramos. Para esto, lo primero que tenemos que hacer es graficar en eje de coordenadas donde tenemos la temperatura en grados Celsius y el tiempo. El tiempo no importa, no vamos a poner valores de tiempo, pero es para darnos cuenta qué cambios están ocurriendo en cada una de las fases. Graficamos la temperatura inicial, que era de 18 grados bajo cero, la final y el punto de fusión o el cambio de estado que corresponda. Fíjense, menos 18, 0 y 25. Acá lo que tenemos que hacer es ver que de 18 grados bajo cero sube la temperatura hasta 0, donde va a permanecer constante porque hay un cambio de estado y luego, una vez transformado en líquido, va a subir hasta 25 grados. Fíjense, acá entre los 18 grados bajo cero y 0, obviamente hay una variación de temperatura. Acá un cambio de estado y luego otra vez otro cambio de temperatura. ¿Qué fórmulas vamos a usar para cada una de las fases? Primero lo vamos a dividir en tres partes, calor 1, calor 2 y calor 3. En el primer caso, como hay una variación de temperatura de menos 18 a 0, vamos a usar la fórmula de la calorimetría. En el segundo caso, como hay un cambio de estado, no hay cambio de temperatura, vamos a usar la fórmula de cambio de estado, donde usamos el calor latente. En el tercer caso, que hay nuevamente un cambio de temperatura, usamos la fórmula de calorimetría. Para calcular el calor total, lo que tenemos que hacer es sumar los tres calores. Para calcular el calor 1, entonces, tenemos la masa por el calor específico del hielo y la variación de temperatura. Recuerden que la variación de temperatura es la temperatura final menos la temperatura inicial. Ahí entonces colocamos la masa, que era de 50 grados, el calor específico del hielo y las temperaturas. ¿Cuáles son las temperaturas final e inicial? Volvamos al gráfico. Si este es el calor 1, tenemos que la temperatura final es de 0 grados y la temperatura inicial de menos 18. Por lo tanto, nos deja una variación de temperatura de 18 grados. Multiplicamos, primero hacemos la simplificación de las unidades, y nos da un resultado de 477 calorías en este primer tramo, calor 1. Calor 2, lo calculamos con el calor de fusión por la masa. Fácil, 80 calorías por gramo por 50 gramos, cancelamos gramos y nos da 4000 calorías. Ahí ya tenemos el calor 2. Para el calor 3, este tramo en el que hay variación de temperatura, la temperatura final es 25 grados y la inicial es 0. Recuerden que es de ese tramo, no desde acá. Es desde ese tramo, o sea que parte de 0 y termina en 25. Entonces, tenemos la masa, el calor específico del agua, porque ahí ya está en estado líquido, y la variación de temperatura, que serán 25 grados Celsius menos 0 grados Celsius, dando una variación de 25 grados. Hacemos el cálculo y por último lo que hacemos es sumar los tres calores. El resultado total, en este caso, es 5.727 calorías,
que necesita absorber, porque el calor es positivo, para este material fundirse, ¿sí? Este es un cambio progresivo, porque necesita calor para producirse. Bien, supongamos ahora, disculpen la desprolijidad, ya voy a ir mejorando, que tengo una sustancia X, inventé esta sustancia, ¿sí? Que está en estado de vapor y tiene que transformarse en estado líquido, o sea que tiene que condensar. Le puse que el punto de ebullición, que es el mismo que en condensación, es de 250 grados. La temperatura inicial puse que era 300 y la temperatura final 200. Inventé dos calores específicos, el del vapor y el del líquido, y le inventé también un calor de vaporización de 100 calorías por gramo. Lo primero que tengo que hacer entonces es graficar. Grafico entonces, pongo las temperaturas inicial y final y la temperatura de cambio de estado, 300, 200, 250. Entonces, este vapor va a tener que bajar su temperatura a 250 para condensar y luego bajar su temperatura, o sea, transformarse en líquido y bajar su temperatura a 200. Tenemos calor 1, calor 2 y calor 3. En el calor 1 y en el calor 3 hay una variación de temperatura. En el calor 2 hay un cambio de estado. Entonces vamos a usar las mismas fórmulas que usamos anteriormente. Tenemos el calor 1 es la masa por calor específico del vapor por la variación de temperatura. Acá ponemos los valores correspondientes y acá tenemos cuidado porque fíjense que la temperatura final es 250 y la temperatura inicial es de 300. Por lo tanto, la variación de temperatura me va a dar negativa. Eso quiere decir que va a necesitar liberar calor para poder condensar. Y cosa que está bien. Entonces, hago la cuenta, calor 1, y me da menos 450 calorías. O sea que libera calor. Tengamos en cuenta que en este tipo de cambios siempre hay una liberación de calor en uno de los tramos, en todos va a tener que haber liberación de calor. En este caso está condensando, o sea, se está transformando en estado gaseoso a estado líquido. Por lo tanto, es un cambio regresivo. Bueno, para el calor 2 tenemos el calor de condensación por la masa. Pero como dato, yo les había dado el calor de vaporización. El calor de vaporización es opuesto al de condensación. ¿Por qué? Porque pierde calor. Fíjense que le pongo simplemente un signo menos. Acá estamos. El calor de vaporización era 100 calorías por gramo, entonces el calor de condensación va a ser menos 100 calorías por gramo. Lo multiplico por la masa y también me da un calor negativo. Está muy bien porque tiene que liberar calor. En el tercer punto, en el tercer tramo, tengo otra variación de temperatura. Recordamos entonces que va desde 250 a 200, o sea, temperatura final 200, temperatura inicial 250. Otra vez me va a dar un cambio, una variación negativa y está muy bien. Entonces, hacemos el cálculo y nos da negativo. Quiere decir que libera calor. Libera calor en los tres tramos, ¿sí? Bueno, el calor total es la suma de esos tres calores negativos, por lo tanto voy a tener un calor negativo, que quiere decir entonces que libera calor y es un cambio regresivo. Espero haber sido clara. Les voy a dejar las fotos de todas estas páginas para que ustedes las puedan ver un poco mejor, un poco más fácil.